Bienvenidos a todos los que ya están conectados. Empezamos en 2 minutitos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse. Rubén, adelante, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Perfecto. Bien. Hoy vamos a hablar de los judíos de China que vivieron en China durante muchos siglos. Les voy a compartir la pantalla para empezar. Todos pueden verla, ¿verdad? Bien. Vamos a empezar con una, digamos, alguna información general para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, para que tengamos idea de qué se habla, de qué épocas, etcétera, etcétera. Entonces, en China tuvimos algunas dinastías. La primera dinastía era de los Han, que era de antes de Cristo, 206 años, hasta después de Cristo, 220 años. Después vino la Tang, y vamos a ver que hay dos teorías. Una de las teorías que los judíos llegaron a China todavía en esta dinastía de Han, quiere decir muy poco después de la destrucción de Jesucristo y la destrucción del templo. Y otra, pero no hay muchos datos soportando esta teoría. La otra teoría, que es más conocida, que en el siglo VIII llegaron los judíos a China. También hace mucho, más o menos en los años 800. De eso ya hay documentos y hay comprobación histórica. Después tenemos la dinastía de Sung, de Jin. La dinastía Wan es una dinastía donde los judíos tienen un auge económico, político, social. Durante la dinastía Ming, los judíos eran en su, digamos, la edad de oro de los judíos, y lamentablemente se acabó cuando en 1600 más o menos se acabó las comunidades judías en China. Después vinieron la Qing y la Reforma Moderna. La historia de los judíos en China es bastante triste y lo vamos a ver por qué, pero les cuento que los últimos años están tratando de renovar y revivir esta pequeña comunidad que existe en la China. Bien, entonces ya nos ubicamos más o menos dónde estamos hablando históricamente. Entonces, como les conté, la primera teoría es que llegaron a los años 200 después de Cristo, judíos que llegaron de Bukhara y de Uzbekistán, que huyeron por problemas de naturaleza o de políticos, etc. Pero la teoría más, digamos,
comprobada es que llegaron a China en el siglo VIII. Y de ahí hay algunos documentos. Por ejemplo, hay una carta escrita en hebreo de un judío persa de 718 después de Cristo, que menciona a los judíos que están en la China. Además, hay un viajero llamado Abu Zaid, un musulmán, que describió en su carta unos masacres de los judíos en Cantón y Caifú en 877 después de Cristo. Ahora, los judíos llegaron a la China primero a la ciudad de Shangfang, que es la ciudad Xi'an, donde están los guerreros de terracota. Y después de allá pasaron a la ciudad de Caifán, aquí ustedes pueden verla. Y esta prácticamente empezó a ser la capital de los judíos en China en la época antigua. Esa fue la capital. Había otras comunidades más pequeñas en otras ciudades, ahora lo vamos a mencionar, pero de Xi'an se fueron a Caifán. Caifán era una ciudad grande. En el siglo XX dicen que era la ciudad más poblada del mundo, tenía un auge económico muy grande y el emperador, vamos a ver después, les dio a los judíos algunos privilegios que podrían mantener su religión, sus costumbres y vivir en esta ciudad en esta forma. Además de esa ciudad, había otras comunidades judías más pequeñas, tal vez, en las ciudades de Hangzhou, acá en la costa, en Ningbo, en Hinsen, que es una ciudad dentro del país, y en Yangzhou. Otra pequeña comunidad estaba establecida en Nanjing. Todas estas comunidades, lamentablemente, para el año 1600 desaparecieron completamente. Entonces aquí podemos ver Beijing, etc. En la época más moderna, que vamos a ver después, se establecieron comunidades en Beijing, Shanghai y en Harbin. Eso es en la época más moderna. Entonces, eso es la introducción para que tengan idea por dónde andaban los judíos y en qué época histórica. Les quiero mostrar alguna diapositiva. ¿Alguien puede reconocer lo que es eso? Pues les cuento. Le voy a hacer un poco más grande. No sé si así es mejor. Pues esa es la ruta de seda. La ruta de seda... Yo lo iba a decir que es la ruta de la seda. Sí, la ruta de la seda. Sí. Entonces, esta ruta de la seda prácticamente conectó a la ciudad de Xi'an con Constantinopla en Europa. No era solo una ruta, había varias rutas, como vemos acá. Algunas rutas eran, digamos, al norte, que pasaron desde Shanghai y Guangzhou, pasaron por Dambun, llegaron por norte. No sé si a alguien de ustedes les suena la ciudad de Samarcand. Samarcand es una ciudad estaba en Rusia. Sí. Era en Rusia y luego se separó y ahora está independiente. Exactamente. Claro. Pero lo importante es que en Samarcand había una comunidad judía muy importante durante muchos años. ¿Okay? Entonces las rutas de norte después llegaron, como ustedes ven, a través de Turquía o el Imperio Otomano, lo que era antes, y llegaron a Constantinopla. Ahora, había rutas que llegaron a la India y había rutas que llegaron... No me interrumpan cuando les doy la palabra. Entonces, hay que silenciar el micrófono.
porque no oímos nadie. Claro, Ok. no nos interesa escuchar cómo. Yo no lo puedo Pero hacer porque no soy el anfitrión. Ok, seguimos. bueno, el anfitrión que por favor silencie los micrófonos para que podamos escuchar a Reuben. Bueno, entonces, estas fueron antes que había navegación en los océanos. Todavía no estaba la tecnología de navegar por los océanos. Entonces, la única manera era vía terrestre. Había caravanas de camellos que demoraron 2, 3, 4, 5 meses, mucho tiempo, en hacer esta conexión entre Europa o todo el mundo al oeste de China y la China misma. Los productos que llevaron, todos conocemos, primero era la seda, que era muy cotizada en Europa. Pero también llevaron el jade, llevaron oro, llevaron textiles, llevaron especies de aquí, de la India, llevaron lapis lazuli, que es una piedra media preciosa. En fin, había muchos productos que llevaron a Europa. Pero esa era prácticamente la única manera de comerciar entre el occidente y China. Ahora, ¿por qué menciono esta ruta? Porque los judíos tuvieron un papel muy activo en esta ruta. Y quisiera que analicemos por qué. Si alguien puede decirme, ¿por qué creen que los judíos tenían unas ventajas muy grandes de ser comerciantes y participar en todo el comercio de la ruta de la seda? ¿Alguien puede adivinar? Bueno, les cuento yo. El primer factor, eran 3 factores. El primer factor era el idioma. Fíjense que esta ruta pasaba por muchos países, por muchas ciudades, por muchos pueblos que hablaban diferentes idiomas. Entonces, la comunicación de la fluidez del comercio y los negocios que hicieron y todo se dificultó mucho por diferentes idiomas y dialectos. ¿Quiénes eran que estuvieron a lo largo de toda esta ruta que hablaban o que entendían un idioma común? Los judíos. ¿Y cuál era el idioma? El hebreo. Porque todos los judíos estudiaban el hebreo, la Torá y todo lo demás, y tenían el idioma común hebreo. Entonces, se les facilitó mucho el asunto de la comunicación dentro de diferentes y muchos comerciantes a lo largo de esta ruta. Otro factor número 2, ¿alguien me quiere ayudar? Primero era el idioma. Segundo, les digo, son las prácticas comerciales. Les voy a dar un ejemplo, a lo mejor lo conocen mucho. Si yo hago un negocio acá en la ciudad, entro a una tienda, compro, por ejemplo, un par de zapatos, saco mi cartera, pago los zapatos, llevo mis zapatos y me voy a la casa feliz, ¿verdad? Ahora, imagínense que quiero hacer negocio con una persona que está en China y quiero comprarle los mismos zapatos. Entonces, hago la conexión, encuentro quién es, cómo es y todo, y le digo, señor, mándame por favor los zapatos color tanto, etcétera, etcétera. ¿Y qué me va a decir el chino? Con mucho gusto, señor. Te le voy a mandar los zapatos, pero primero deposítame el dinero en el banco. ¿Y qué le voy a decir yo? Señor, yo no te conozco, no tengo mucha confianza, no te puedo depositar. Mándame los zapatos, cuando lleguen los zapatos te lo pago. En fin, llegamos a un callejón sin salida, ¿verdad? No hay solución. La solución moderna son las cartas de crédito que todo el mundo conoce. Pero fíjense que los judíos en esta época tan temprana ya inventaron los pagarés. Y los pagarés eran las antiguas cartas de crédito. En otras palabras, era un papelito que no vale nada, donde dice que fulano sutano le debe al fulano sutano tanto dinero. Nada más. Con eso despachaba
en un lado la mercancía, porque cuando recibía este papelito tenía confianza en el judío que estaba al otro lado y sabía que lo va a pagar. Entonces, las prácticas comerciales de los judíos en esta época tan temprana eran muy avanzadas. Los primeros que inventaron los pagarés, y con eso se facilitó mucho el comercio internacional desde entonces. El tercer factor, ¿alguien me quiere ayudar? Entonces yo les digo, el tercer factor fueron la religión. Ustedes saben que durante la época medieval, 1100, 1200, hubo los cruzados de los cristianos que querían conquistar Jerusalén. En fin, había muchos conflictos entre cristianos y musulmanes. Además, si eso no bastaba, entre los mismos musulmanes había muchos conflictos, entre los chiitas y los sunitas. De eso también hablamos en otras conferencias. Entonces, la religión era un factor que dividió y que separó las comunidades a todo lo largo de la ruta de la seda. Los únicos, no los únicos, pero los judíos tenían la gran ventaja de tener una religión común, tener confianza entre uno y el otro, tener el mismo idioma, y por eso tenían muchas ventajas en manejar esta ruta de seda. Y por eso también estaban muy activos en el comercio internacional en esta época. Bueno, punto aparte, espero que esté claro. Ahora quisiera ir dinastía por dinastía, por orden histórico, porque para no complicar la vida, y explicarle muy rápidamente qué pasó con los judíos en cada una de las dinastías. Vamos a empezar con la primera dinastía, los Sung. Como hemos dicho, que en esta época, la ciudad de Caifén era una ciudad muy grande, dicen que tenía la población más grande del mundo, era una ciudad que en su auge. Y el emperador entendía que tiene que traer los judíos porque económicamente van a traer prosperidad a la ciudad, etc. Entonces le dio algunos privilegios, como hemos dicho, de seguir su religión, de mantener sus costumbres de kashrut, de no comer cerdos, etcétera, etcétera. Y dice que en esta época llegaron los primeros judíos que llegaron del Mediterráneo, de Persia, y llegaron allá estaban perseguidos de punto de vista religioso o político, o había desastres naturales. En fin, fueron y buscaron y llegaron a esta ciudad de Caifén. Ellos vivieron en esta ciudad, que era la capital judía, durante 9 generaciones, 9 siglos. Una época muy larga, y se consideraron que eso es su capital y ese es su país. Muchos de esos judíos, lo vamos a tocar después, pasaron los exámenes muy rigurosos de tener un puesto administrativo en la burocracia del emperador. Quiero hacerles notar que China era un país muy eficiente. El emperador, desde los primeros emperadores, tenían exámenes muy rigurosos de matemáticas, de administración, etcétera, etcétera, donde los mejores, que eran muy difíciles de pasar, donde los mejores chinos que pasaron esos exámenes podían unirse a la burocracia, a la administración pública del emperador, para cobrar impuestos, para ser jueces, en fin, para todo el aparato burocrático del emperador. Y cabe notar que en ningún país occidental tenían gente de tan alto nivel, de tan preparados, porque todos eran que terminaron universidades en esta época y eran muy preparados y muy estudiosos. Y solo esos llegaron a ser parte de la administración. Entonces los judíos, como siempre, como estudiaban la Torá, tenían ventaja en los estudios,
Muchos de ellos pasaron estos exámenes y formaron parte de la burocracia del emperador. Enfatizo este punto, todavía no les digo por qué, lo vamos a ver a continuación. Pero acuérdense que los judíos tenían mucho éxito en China total, no solamente en Caifín, en todo el imperio, y llegaron a puestos muy altos en la burocracia china. Después veremos por qué. Bueno, así vivieron algunos siglos en Caifén. En el año 1127 había una invasión de una tribu o una etnia que se llamaban Jurchen, que llegaron del norte de la China, llegaron del norte y pelearon con la dinastía Sung, conquistaron y ganaron la guerra contra la dinastía Sung, y tenían que huir. Entonces, parte de la dinastía Sung se fueron de Caifén, que era también su capital. Ellos pusieron su capital allá. Fueron al sur, a Hangzhou. ¿Se acuerdan que vimos Hangzhou? Les voy a mostrar otra vez. Aquí huyeron del norte a Hangzhou y establecieron su capital en Hangzhou. La mitad más o parte de los judíos que vivieron en Caifén se fueron con los emperadores del Sung a la nueva capital Hangzhou, y más o menos la mitad de la población judía se quedó en Caifén con los nuevos, la nueva dinastía, que son los Jin. Pero los Jin pasaron varios. Ahora, les quiero decir que la ciudad de Caifén fue destruida completamente casi por las peleas entre las dos dinastías, y pasaron varias generaciones hasta poco a poco esta ciudad fue reconstruida de nuevo, y en la ciudad había apenas 500 almas judías, nada más. Pero poco a poco fueron establecidas y reconstruida la ciudad, y en 1163 fue construida la primera sinagoga en esta ciudad. Y esa sinagoga duró después de muchos siglos también después. Esa primera sinagoga, el emperador les dio terrenos y les dio el nuevo emperador de los Qin, que estableció la nueva capital en Caifén. Le dio terrenos, le dio permiso y podían tener sus cultos religiosos durante muchos siglos. Esta dinastía de Qin dejó de existir en 1233 con otra invasión de los mongoles. Los mongoles invadieron otra vez a China desde el centro de Asia, acabaron con la dinastía de Jin y establecieron una nueva dinastía que se llama Yuan. Y esto empezó el auge de la comunidad judía en China. ¿Y por qué? Quiero decirles que todas las dinastías anteriores eran de la etnia de los Han. Han es la mayoría de chinos, 85% de los chinos son de los descendientes de los Han. Y las primeras dinastías eran todos de los Han. Ellos tenían la filosofía confuciana de vida, etcétera, etcétera. Los mongoles que vinieron del norte eran diferentes. Y para establecer su reino en toda la China, ¿qué hicieron? Hasta entonces, toda la burocracia del emperador eran de los Han. Casi 100% eran los Han. Porque esa era la gente que estaba fiel al emperador y se sentían de una misma etnia. Pero cuando llegaron los mongoles, los vieron en las minorías, en los Hans, un peligro para su subsistencia.
Si tenemos en la burocracia, en el ejército, etcétera, gente de la etnia Han, es un peligro para nosotros, mongoles, que éramos de otra etnia. Entonces, ¿qué hicieron? Muy astutos, empezaron a cambiar la burocracia del emperador y introducieron minorías a puestos muy importantes. Está claro por qué. Sacaron los Hans y pusieron minorías que no tenían ninguna, digamos, fidelidad hacia los Hans. Y esto beneficiaba a los judíos. Y por eso era la primera época de auge de la comunidad judía. Y los judíos, como eran estudiosos, ya dijimos, pasaron los exámenes y todo, empezaron a tener puestos importantes desde los Yuan, los mongoles. Otra cosa importante para los judíos, estoy analizando todo desde el punto de vista de los judíos. Otra cosa importante que durante esta dinastía había una libertad de movimiento dentro de imperio, dentro del imperio. Había movimientos migratorios de un lado a otro, había una libertad de migrar de un lado a otro. En la época anterior no era así. Entonces, ¿por qué era bueno para los judíos? Porque en esta época llegaron judíos desde Yemen y encontramos en las prácticas de rezo, etcétera, en época después de eso, alguna influencia de los judíos de Yemen. Y también tenían contacto los judíos, estaba abierto el país con comunidades judías en otras partes, y lo vamos a ver después, y con esto podían renovar y enriquecer todos sus conocimientos de la Torá, de la Gemara, de los rezos, de los rituales religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, esta apertura de los mongolos, de los Wans, ayudaba mucho a los judíos. Quiero mostrarles algunas fotos de los judíos de esta época y a ver si ustedes van a sorprenderse. Esos son judíos de Kaifeng en época más o menos 1600. Esos también son judíos de Kaifeng en esta época. Sí ven, ¿verdad? Aquí vemos otros judíos de Kaifeng en esta época. ¿Qué observación pueden hacer, por favor? ¿Alguien que quiere hablar? En rasgos chinos, rasgos. Tienen rasgos mongólicos, chinos. Perfecto. Esa es la Son respuesta. completamente diferentes a nosotros. Exacto. Pues tienen Nada rasgos más físicamente. Actualmente. Pero eso quiere decir que el judío no es una raza, sino una forma de actuar, de ser y de tener presencia en las diferentes partes del mundo y diferentes lugares. Excelente observación, muy cierto. Pero lo más notorio son los rasgos mongólicos. Son parecidos Lo que te a dije, la población local. es lo mismo, son la misma raza. Así es. Pero ahora vamos a explicarles por qué pasó todo eso. Quiero mostrarles también una foto de la calle. Esa es la calle del barrio judío en Kaifeng, en la capital, hace mucho tiempo. Aquí vemos otra foto ya más tardía de 1900, más o menos, o últimos años de 1800, del mismo barrio chino. Y esa es una foto de recién, es la calle donde estaba la sinagoga antigua, tomada últimamente. Yo le pregunto, ¿ellos se mezclaban mucho con los chinos nativos? Excelente pregunta y déjame contestarte porque ese es el próximo punto que vamos a hablar. Bien, entonces, durante la dinastía Ming, que después de los Wans
llegaron los Ming. Otra vez había guerras y peleas y no quiero meterme en problemas, pero en muchos detalles, pero la dinastía anterior, la Wang, se destruyó por la dinastía Ming. Y en esta época de la dinastía Ming es la época, la edad de oro de los judíos. Y les voy a explicar por qué. Nada más les cuento que en 1371 tenían el permiso del emperador de reconstruir su sinagoga y lo hicieron después de muchos siglos que estaba destruida. Tenía más terrenos, construyeron más cuadros, etc. En los años de 1440 a 1460, agregaron varias edificaciones al complejo de la sinagoga, ya era un complejo con varias cosas. Pero en 1461 había una inundación. Se me olvidó decirles que la ciudad de Caifén está a la orilla del río Amarillo, que es el segundo río más grande de China. Y había frecuentes inundaciones en esta zona. Entonces, en 1461, después de reconstruir la sinagoga, a propósito, se reconstruyó durante el tiempo 9 veces, porque cada vez se destruía por las inundaciones. Entonces, en 1461 se destruyó y después de otra época se reconstruyó otra vez, pero ya no tenían libros de Torá y otras comunidades, y esa es la prueba, otras comunidades contribuyeron los libros de Torá, etcétera, a esta comunidad otra vez, porque tenían buena relación y tenían contactos. Ahora, los judíos también tenían éxito en la sociedad, como subieron en la escala social, por ser parte de la administración del emperador, etc. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con las comunidades judías que están llegan a ser económicamente y socialmente libres y de alto nivel? Y eso pasa hoy en día también. ¿Qué pasa con estas personas judías? ¿Qué fenómeno estamos observando cuando la comunidad se relacionan entre sí con las gentes del lugar y entonces eso provoca lo que yo preguntaba, que empezaba la asimilación? Perfecto. Entonces, la sociedad judía, como llegó a estatus social alto, se mezclaba con la alta sociedad local y todo lo demás, lo que vimos en Estados Unidos y en otros países, empezó la asimilación. Y algunos judíos se asimilaban. Algunos imagínense, un judío, y hay testamentos de eso, algunos judíos eran altos funcionarios del gobierno chino. Entonces les mandaron de Caifén a otras partes de China, donde no había judíos. Entonces, a la fuerza, por ser tan alejados de la comunidad, poco a poco durante las generaciones empezaron a olvidar el hebreo, los rezos, etcétera, etcétera. Los judíos empezaron a acoger las costumbres chinas. ¿Cuáles eran? Había la bigamía. Los chinos, los emperadores tenían muchas concubinas y hasta la gente de alto nivel social tenía más que una mujer. Entonces, los judíos, además de la mujer judía, se casaron y se llevaron mujeres chinas. Ese es otro factor que había la asimilación. Entonces, pero vamos a seguir. Por todos esos factores, por el nivel social, por sus puestos altos y todo, durante toda esta época de oro, entre comillas, había mucha asimilación de los judíos y por eso vemos que los judíos tienen los rasgos mongólicos que hemos hablado. Okay.
Entonces, en esta época, los judíos de Caifén ya llegaron a ser 5,000 personas y era una comunidad establecida que tenía sus rituales y todo lo demás, lo vamos a ver después. Pero quiero seguir históricamente. Después de la dinastía Qing, llegó la dinastía Qing. Y era prácticamente el declino de la comunidad de Caifén, y era hasta el 1600, prácticamente se acabó esta comunidad. No entramos en tantos detalles, yo creo que seguimos, pero les quiero decir, de dar dos ejemplos por qué también fue la asimilación durante toda esta época. Algunos emperadores, por ejemplo, vieron que los judíos comen solamente carne kasher. A propósito, le llamaban a los judíos la secta tira tendones, porque cuando hacían la shritá kasher, sacaban los tendones del animal y le llamaban la secta tira tendones. Bueno, había un emperador que no entendía por qué una carne que es buena para él no es buena para los judíos y musulmanes y no la tocan. Entonces les obligaba o les prohibía todo el ritual de la shritá. Entonces había muchas presiones de los emperadores y eso también contribuyó a que los judíos se asimilaban. Otro ejemplo, había un emperador que en cada casa, en cada sinagoga, en cada lugar público, obligaba a los judíos y a todos los demás poner su icono, su portrait, ¿no? Entonces los judíos era muy prohibido poner un icono en una sinagoga, pero el emperador les obligó. Entonces ellos lo que hicieron, pusieron su icono allá y arriba escribieron Shema Israel, la tefila Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Entonces en esta forma trataron de amortiguar un poco la horrible ley o la horrible que tenían que cumplir con el emperador. Entonces los judíos, no solamente por ser parte de la sociedad y casarse con mujeres chinas y por, digamos, voluntad, llegaron a asimilarse, sino también por fuerza bruta de leyes que publicaron los emperadores en las diferentes dinastías. ¿Está claro? Está claro, ¿verdad? Bueno, les quiero nada más, durante esta dinastía, un desastre de la comunidad judía. Bueno, un poco después, había una rebelión de agricultores, de gente del campo, cerca de Caifán y en Caifén, en la ciudad donde estaba la capital de los judíos. Y el emperador, para sofocar esta rebelión, no van a creer lo que hizo. En vez de entrar con soldados y matar y todo lo demás, había una presa muy grande arriba de la ciudad de Caifén sobre el río Amarillo, que era un río muy grande. Inundaba la ciudad cada algunos años. Entonces construyeron una presa para proteger un poco contra las inundaciones. Entonces este emperador simplemente destruyó la presa y toda la ciudad de Caifén se inundaba. La ciudad, que tenía 600,000 habitantes, se estima que 300,000 habitantes se ahogaron y murieron, porque era algo brutal que hizo el emperador. Y la comunidad judía, que era parte de eso, era más o menos de 5,000 personas, se estima que también la mitad de ellos murieron en esta gran inundación causada por el emperador para sofocar la rebelión de campesinos. Y claro que la sinagoga y todo lo demás no quedó nada. Entonces, vemos que durante toda la época los judíos sufrieron mucho y no era tan fácil para ellos de subsistir como judíos. Entonces, durante la dinastía Qing,
más o menos por el año 1600, todas las comunidades pequeñas que vimos en Hangzhou, en Cantón, etcétera, se distinguieron. Ya no existió nadie. Y la única comunidad que todavía existía era la de Kaifeng, también con muy pocas personas. Entre 1725 y 1850, casi no hay datos y no hay información sobre qué pasó con esta comunidad de Kaifeng. Hasta el año 1810, cuando se sabe que fallece el último rabino y no podían sustituirlo. En 1849, ya después, acuérdense de las guerras del opio, donde China fue abierta a la fuerza a los coloniales, a los países coloniales europeos. Un cónsul británico visitó Kaifeng y dijo que apenas hay 1000 almas judías que se veían igual como los Han, dice, su apariencia era como los Han. La única diferencia que tenían kippot color azul. Esta era la única distinción de los judíos en 1849. En esta época, los judíos ya no sabían hebreo y la comunidad ya no sabía cuándo es el Shabbat. Eran incapaces de producir liderazgo religioso y prácticamente esta comunidad fue a la distinción en 1914. Se acabó completamente. Muy triste. Bueno, había muchas inundaciones del río Amarillo en 1841, 1849, 1860. Frecuentemente había inundaciones y cada vez se inundaba la ciudad y los judíos eran pobres, no tenían capacidad. Quiere decir, era una declinación muy grande de esta comunidad. Imagínense que llegaron a tal pobreza que tenían que vender sus libros sagrados, la Torá, a los misioneros cristianos que siempre andaban por allá. Entonces, esos libros sagrados que defendieron con tanto valor siglos atrás, los pusieron a la venta para los misioneros porque ya no tenían de qué subsistir y de qué vivir. Era realmente muy triste y a partir de 1851 fueron vendidos. Durante el siglo XIX prevalecieron muy pocas prácticas judías en las comunidades, pero la comunidad todavía tuvo el sentido de la entidad y los judíos tenían sus propios cementerios y no comían cerdo. Ya no tenían la kashrut, pero por lo menos no tenían cerdos. Bien. Esto hasta después, ya repetí, dije que después de las guerras de opio, China se abrió a la fuerza para digamos, todo el mundo del occidente. Y en esta época, desde 1900 más o menos, comerciantes judíos, iraquíes y egipcios se establecieron en Shanghái y empezaron el comercio con opio. Y era muy exitoso y ganaron mucho dinero. Había mucha gente muy rica, ahora vamos a ver. Pero ellos trataron de revivir la comunidad de Kaifeng. Fueron a Kaifeng, vieron los judíos y querían darles dinero y apoyo y todo lo demás, pero era muy tarde y muy poco. Entonces prácticamente no pudieron revivirlos. En 1914 vendieron los terrenos de la sinagoga a un arzobispo anglicano, que ya eran, los ingleses ya estaban allá, y dejaron finalmente la tierra que tanto adoraron durante más de 700 años. Y con eso prácticamente se acabó
la comunidad judía en Caifén, que era la capital de los judíos en Caifén. Quiero tocar rapidito de los puntos, del punto de los rituales, cómo actuaron los judíos desde el punto de vista religioso durante toda esta época. Vamos a tocar rapidito cómo funcionaba. Entonces, durante siglos, los judíos se conservaron la religión, las tradiciones, durante mucha época. La sinagoga de Caifén fue construida en 1163 y ha sido reconstruida 9 veces tratando de mantener sus tradiciones y todo lo demás. Un punto importante es que la filosofía confuciana, algunas cosas tenía en común con la religión judía. Por ejemplo, la adoración de nuestros antepasados. Todas nuestras, digamos, costumbres de la Yahrzeit, que estamos recordando a nuestros antepasados, etc. Eso era parte de los chinos. Los chinos están incinerando sus muertos y los tienen en su sala, en su casa. Habitan y viven con sus antepasados. Entonces, algunas cosas que eran similares en las dos religiones, los judíos adaptaron muy rápido. Y otras cosas que no eran, en la época anterior, sí podían conservar sus religiones. Tenían las instituciones de la tzedaká, la mikve, los cementerios, la circuncisión y todo eso, y podían mantener su tradición, no al 100%, pero sí se manifestaban como judíos. Una cosa interesante son los matrimonios. Al principio, solamente se casaron dentro de la comunidad, pero como ya hemos mencionado, los hombres en épocas posteriores empezaron a también casarse con esposas Han y Shi, las chinas, y practicaron algunos la poligamia por tener ya un estatus social más alto. Las mujeres, en cambio, nunca se casaron con chinos, siempre se casaron con hombres judíos. Y cuando no tenían la disponibilidad de un hombre judío, se prefirieron casarse con un musulmán que con un chino. Entonces había mujeres que se casaron con musulmanes. Y hay registros de esto en 1670. Cabe mencionar también que en algunas dinastías China estaba abierta y los judíos a través de los misioneros cristianos tenían contacto con comunidades judías en otras partes del mundo. Y con eso se alimentaron y se enriquecieron en todo lo que es la interpretación de la Torá y todo lo demás. Algunos hechos les voy a decir. El rabino Maimónides, que nació en 1139, estamos viendo que algunas interpretaciones de la Gemara y la Torá que ha hecho él estaban ya con los judíos de Caifén. Quiere decir que hubo contacto internacional y se intercambiaron las prácticas, las ideas religiosas. Porque algunas leyes de Maimónides estaban conservándose en la comunidad judía de Caifén. Otro ejemplo, bueno, vamos a ver. Yo le quisiera preguntar cómo está el día de hoy, si existe posibilidad de que hay comunidades o judíos por allá, sobre todo con el resurgimiento de la China actual.
Sí, es el próximo capítulo. Ahora lo analizamos. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? Bueno, seguimos y vemos. Entonces, esta fue la situación hasta 1900 cuando se acabó esta. No tenemos mucho tiempo, les voy a decir nada más que en las comunidades pequeñas que hemos mencionado, prácticamente ya en 1600, mucho antes, se acabó la comunidad judía y todas esas comunidades se extinguieron completamente. La única que quedó es un poco de los KFN. Entonces dejamos esto por falta de tiempo. Y vamos a hablar de la época más moderna, la pregunta que hicimos ahora. En la época más moderna, llegaron judíos a Beijing, a Shanghai y a Beijing, Shanghai y Xi'an. Bueno, Beijing hay Marco Polo, ustedes lo conocen, que era un viajero italiano, atestiguó que en 1286 ya había judíos en Beijing. Igual en Guangzhou, igual en Nanjing, igual en otras partes. Estoy saltando porque no tenemos tanto tiempo. Pero vamos a la época moderna. Como les dije que en la época moderna llegaron algunos judíos les quiero mostrar algunos judíos que aprovecharon la apertura de Shanghai, porque Shanghai era una ciudad de Irán o de esos países, ¿no? Donde no se necesitaba la visa para entrar. Entonces, muchos judíos de Cairo, de India, aquí vemos algunos de esos de la India, aquí vemos, esos son también de la India, que llegaron en 1900, desde 1840 más o menos, o 1850, después de la guerra de opio. Aquí vemos otros judíos de la India. Sí, hasta acá. Entonces, esos judíos que llegaron de Cairo y de la India se hicieron muy ricos y muy exitosamente empezaron el comercio del opio, porque parte del opio fue contrabandistas y parte era oficial. Entonces, esta gente hicieron mucho dinero durante esta época y había familias como Sassoon, Kaduri, Hardun, Ezra, Shamun y Baruch, que eran judíos muy prósperos en principio del siglo XX y construyeron, se establecieron en Shanghai. Habían 700 familias, 400 sefaradíes, 250 europeos y 50 americanos. Entonces, si vemos algunas fotos de Shanghai de esta época, podemos ver un edificio. Ese es Shanghai. A la izquierda es la parte de Pudong y a la derecha es lo que es el centro financiero actualmente. Pero aquí vemos este edificio que lo vemos también otra vez. Este edificio lo podemos ver no, esa es la otra parte que es hoy en día. Pero quiero decirles que este edificio fue construido por la familia Kaduri, que vinieron de Egipto durante esta época. Este es el edificio. Y hoy en día es uno de los hoteles más lujosos en Shanghai. Y fue de estas mismas personas. Aquí vemos otra imágenes de judíos que llegaron del Medio Oriente. Entonces tuvieron mucho éxito
durante esta época. Seguimos adelante. Después empezaron a llegar a Shanghái más y más judíos por problemas geopolíticos en todo el mundo. Durante la revolución bolchevique en 1919, entonces muchos judíos que huyeron de la revolución, y antes todavía que huyeron del zar, pero después de la revolución más, encontraron refugio en Shanghái. Después, en la década 1930, 1940, cuando empezaron el problema de Alemania, entonces muchos judíos huyeron de Alemania, y no solamente Alemania, todos los países controlados por Alemania, y encontraron refugio en Shanghái. Y vuelvo a repetir, porque no se necesitaba ninguna visa. Para huir a América Latina, sabemos que había unos barcos de Alemania que no los dejaron entrar ni en Cuba, ni en México, ni en Estados Unidos. Entonces, la única oportunidad en esta época era Shanghái. Entonces, durante esta época de la guerra, antes de la guerra y durante la guerra, huyeron muchos judíos a Shanghái. Después, 25,000 judíos llegaron de Europa. Después, Hasidim de Lubavitch y del Mir, de los Sobotas de Lituania, también se encontraron refugio en Shanghái en estos años. Entre 1933 y 41, antes de la guerra, 18,000 refugiados judíos huyeron del Holocausto de Europa. Ya lo dijimos. Esos judíos llegaron a Shanghái y vivieron algunas personas en casas y otras les concentraron en un lugar que se llama Refugiados sin Nacionalidad, en la Plaza Tianqiao. Quiero decirles que en esta época también su manera de vivir no era la mejor, las condiciones sanitarias y todo no eran de los mejores. Pero el desastre grande sucedió en 1937, cuando Japón conquistó a la China, y de eso hablamos anteriormente, y todos los judíos les metieron en un barrio que se llama Hongqiao. También metieron a los judíos que llegaron de Japón, que expulsaron de Japón, y allá sí era un desastre, porque las condiciones sanitarias eran horribles, murieron muchos de malaria, de hambruna, era algo horrible en este barrio. Pero los japoneses eran muy crueles, y lo peor que hicieron, que desde 1941 no tenían permiso de salir de este barrio. Hasta entonces todavía podían salir a donde pudieran hacer, pero desde 41 ni podían salir de este horrible barrio. Y esta situación tan horrorosa siguió hasta que perdieron los japoneses la guerra en 45 y demás. Entonces, en esta época de 48, muchos judíos huyeron de este infierno, algunos a Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, etc. Y desde 1948, 1070 emigraron a Israel. Bien. Vamos un poco atrás. Desde 1904 hasta 1939, quiere decir, en la época antes de la guerra mundial, se establecieron algunos judíos en China. Había 3 sinagogas, 12 revistas judías en inglés, alemán, periódicos y todo lo demás. Empezaron la revista muy famosa, El Mensajero de Israel, de un movimiento sionista, que fue publicada hasta 1936, cuando murió Ben Ezra, que la publicó. Había una sinagoga de Ohel Moshe. En fin, en esta época, hasta la guerra, la vida judía moderna en Shanghái, lo que preguntaron, era bastante fructífera en la cultura y todo lo demás. No eran muy religiosos,
pero sí eran sionistas y establecieron sinagogas, estudiaron la Torá, hablaban hebreo, tenían lapsus y todo lo demás. Hasta hoy en día, si ustedes van a Shanghai, a una Ekpas sinagoga, que hoy día es un museo, pueden ver 140 fotografías de esta época hasta la guerra. Hay cortometrajes y hay mucha documentación de la vida rica de los judíos entre 1900 y 1939-40, en la época de antes que empezaba la guerra. En 2-3 palabras, en Beijing, que son 17 millones de personas, hay apenas 200 judíos. Hay una comunidad hoy en día muy pequeña, pero sí hay los Chabadnikim y hay algunas sinagogas. Hay que tomar en cuenta que los chinos o los ciudadanos chinos no pueden tener ningún culto religioso. No pueden tener una sinagoga o un templo o algo así. Solo los extranjeros lo pueden tener. Y esto aprovecharon los Chabadnikim, y como son extranjeros, ellos sí pueden tener su sinagoga y sus cultos. Entonces, en una casa de un rabino, establecieron primero la sinagoga y ahora tienen algunas más. Entonces, hay una vida judía relativamente rica. Hay tours, si alguien va a Beijing, puede tomar un tour de la ruta judía en Beijing hoy en día, etcétera, etcétera. Rubén, te escuchamos. ¿Podemos seguir? Ok, no sé qué pasó, pero ok. Entonces, en Beijing entonces hay una vida judía, pero no muy grande. Otra comunidad importante que hay que mencionar en la época moderna son prácticamente dos. Una es de Hong Kong. En Hong Kong también llegaron judíos. Déjenme ver. Permítanme un segundito, por favor. Sí. En Hong Kong hoy día viven más o menos 5,000 judíos. Ellos llegaron apenas en 1995, recién, para tratar, bueno, ¿por qué llegaron judíos en la época moderna a Hong Kong y a Beijing y a Shanghai? Porque muchos judíos querían incorporarse en el crecimiento económico tan acelerado que tenía China durante los últimos años. Entonces, muchos judíos que vieron allá unas oportunidades económicas fueron a Beijing, fueron a Shanghai, fueron a Hong Kong para participar y tener negocios con China. Y muchos de ellos lo hicieron con mucho éxito. Entonces, en Hong Kong hay unos 5,000 judíos, tienen una sinagoga sefaradí, ortodoxa, y otra sinagoga de los judíos americanos que están allá. Tienen Bet Sefer, tienen yeshiva, etc. Entonces, es una comunidad también importante. Y con último, lo que quisiera mencionar, que están tratando de revivir, y es otra cosa importantísima, que Israel empezó los lapsos diplomáticos con China en 1992. Y eso también apoyó mucho a los judíos, y hay una tendencia de reconstruir la comunidad judía de Caifén, la antigua. Entonces, reconstruyeron la sinagoga, pusieron un pequeño museo que tiene algunas fotografías y algunos documentos de la comunidad judía antigua. Y hay un tour que se puede coger también cuando uno va a China, visitando Caifén desde Beijing y conociendo un poco de eso. Pero lo más interesante, que de una comunidad que hoy día dicen que son 500 personas, nada más, hay solo 50 familias que están manteniendo la tradición. Aquí quiero mostrarles, no puedo compartir.
Permítanme compartir las fotos otra vez. Ahora sí ven. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? Sí, Reuben, sí vemos la pantalla. Sí, Estamos pero viendo. algo pasó en mi computadora, pero para no perder tiempo, yo no sé qué me pasó acá, pero no importa. Entonces, aquí vemos una familia de judíos de Caifén, bueno, descendientes de judíos, pero claro, con rasgos mongólicos y todo. Aquí vemos hay un convenio entre una universidad de China, de Beijing, de Shanghai, perdón, y Universidad de Hebrea. Y lo que quería decirles es importante que en 2007, 4 mujeres chinas de la comunidad de Caifén quieren ser judías otra vez. Entonces estaban estudiando la Torah durante años y llegaron a Israel para hacer aliyah. Era una lucha muy larga porque la Rabanut en Israel puso muchos obstáculos para que estas mujeres se convierten en judaísmo. Pero había un rabino que lo vemos acá, que les apoyó en todo. Ellos llegaron a Israel en 2007 y lograron cambiar su religión o ser judías otra vez. Las vemos acá otra vez. También con rasgos medio chinos, pero son las primeras judías chinas de Caifén que se convirtieron, bueno, que se regresaron a la religión con la autorización de la Rabanut. Eso es algo increíble. Había otros 9 hombres antes que hicieron lo mismo, que bueno, los vemos acá, otra familia, que hicieron lo mismo y la Rabanut reconoció su judaísmo. Entonces vemos con toda la tristeza de la terminación de las comunidades judías antiguas, primero en todos los pequeños ciudades que vimos y después en Caifén, hay una como resurgición de estas mismas comunidades y hay esfuerzos muy grandes por parte de ellos también. Ellos quieren regresar al judaísmo, a sus raíces y todo lo demás. Entonces, yo creo que ahora podemos abrir la sesión a algunas preguntas y con eso podemos terminar. ¿Alguna observación? Sí. A ver. Sí, ahora veo a todos y podemos hablar. Entonces, si alguna observación o alguna pregunta. Entonces, si quieren, yo resumo lo que hemos hablado hoy rapidito. Hemos visto que los judíos llegaron a China durante la época del camino de la seda, el siglo VIII después de Cristo. Tenían algunas ventajas natos en este comercio. Hemos hablado del idioma, de las prácticas comerciales, el pagaré que no existía en esta época y también la religión. Y durante 7 siglos, 700 años, vivieron en Caifén y otras comunidades en China. Lamentablemente eso se acabó todo en 1600 en las pequeñas ciudades y en Caifén mismo en 1914 cuando vendieron su terreno de la sinagoga a un arzobispo cristiano y se acabó la comunidad de Caifén. Ahí empezaron a resurgir provisionalmente comunidades modernas, sobre todo en Shanghái. ¿Por qué en Shanghái? Porque después de las guerras del opio no necesitaban visas para entrar a Shanghái y los judíos que no podían buscar refugio en todo el mundo, desde la época de zarista, de los pogromes,
y después de los problemas de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo en Europa, etcétera, 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 como no pudieron llegar a otros países del mundo, llegaron provisionalmente a Shanghái. Y había una comunidad muy grande de 40,000 o 60,000 personas que encontraron el refugio en estas comunidades. Muchos conocemos judíos que vivieron allá durante esta época. Esta época fue terrible desde 1937, cuando los japoneses conquistaron a Shanghái, condiciones sanitarias horribles, etcétera, etcétera. Y por eso tantos judíos que sufrieron un trauma tremendo durante esta época, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y tenían la posibilidad de ir a otros países, huyeron de China. Y casi no quedaron judíos en la China. Otro punto importante, la época de 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial era una guerra de auge de algunas familias judías que hicieron mucho dinero con el comercio del opio en Shanghái. Y el último capítulo era que los judíos de Keifan, los judíos antiguos con rasgos mongólicos y todo eso, tienen mucho deseo, las 50 familias que viven allá, tienen mucho deseo de regresar a su raíz y ser judíos otra vez. La apertura de la embajada en 1992 les ayudaba mucho porque le están apoyando y apenas 7 mujeres y 9 hombres de esta comunidad, es una pequeña, pero es un logro muy grande, lograron de ser judíos otra vez y viven en Israel como judíos como cualquier otro judío. Pues eso es el resumen de lo que hablamos hoy día. Y si Yo no, sí agradezco muchísimo. Reuben, buenas tardes. Yo te agradezco una vez más, una estupenda. Reuben, yo te agradezco una vez más esta plática, creo que es estupenda. Creo que tienes una facilidad para llevarnos en una forma ordenada, organizada, a entender muy bien cómo fluye el judío en el tiempo. Y bueno, yo nada más tengo muchos deseos de desearte lo mejor, un Shabbat Shalom, y una vez más agradecerte. Y que ojalá y se sigan ampliando, porque cada que te oigo, amplías un poco más un acervo cultural o tocas puntos que no todos sabemos, pero despiertas en nosotros el interés por buscar esta información. Muchísimas gracias, Reuben. Pues les agradezco mucho la asistencia, espero que algo aprendimos de los judíos y vimos que hay mucha similitud en la diáspora de Estados Unidos, de América Latina y también de China. Cuando llegan a puestos altos y tienen libertad, hay más asimilación, etcétera, etcétera. Quiere decir, hay rasgos comunes entre la comunidad china. Es una historia muy triste que se acabó, pero con una pequeña esperanza que poco a poco está restableciéndose otra vez. Pues con esto termino, les agradezco mucho, cuídense mucho y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pues además quería agregar que sigue siendo ahora el mismo judío que sigue buscando oportunidades en China. O sea, hay una conducta que se repite y se repite porque pues China es quien es y el judío es quien es. Entonces esa grata combinación pues hace que la economía en el mundo siga teniendo mucha presencia judía y china. O sea... Tal vez otra observación, sí, muy cierto, tal vez otra observación. Los judíos que llegaron en 1995 a Hong Kong y también a Shanghái, les dije otra vez, querían involucrarse en el crecimiento económico de China. Y yo estuve varias veces en China en esta época y hay judíos que tienen muy buenos negocios, aprovecharon el sector inmobiliario, el sector de comercio, etcétera, etcétera. Entonces hay, no grande, pero hay una comunidad judía próspera hoy en día en China. Sí, 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 es cierto.
Pues muchas gracias, ¿Y me Rubén. podrás decir cuántos judíos hay en Hong Kong hoy en día? Perdón, otra vez. ¿Cuántos judíos hay en Hong Kong hoy en día? No le escucho. ¿Cuántos judíos hay hoy en día en Hong Kong? Por eso hemos dicho, hay una comunidad en Hong Kong de unos 5,000 personas y que aprovecharon cuando empezó el comercio internacional. Era difícil, muy difícil la comunicación con los chinos. Entonces, gente que quería importar o exportar de China, era muy difícil en los años 90 entrar a China y tener contacto con proveedores, porque no hablaban el idioma, porque había una brecha muy grande cultural, etc. Entonces, judíos que estaban en Hong Kong, eran judíos que sí hablaban el mandarín o el idioma de los chinos, conocían sus costumbres y todo, y muchas personas de ellos tenían unas oficinas de enlace entre Occidente y China. Eso era al principio. Hoy día ya van la gente directamente a China porque se puede, pero en esta época, los 90 hasta los 2000, era más difícil. Entonces, a través de los judíos de Hong Kong, que tenían oficinas de brokers, hacían los negocios con China. Y por eso eran tan prósperos algunos de ellos. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Felicidades, muy buen maestro. Perfecto. Tienes que actuar. Mira, presiona. Perdón, Sí. ya, perdón. Quería preguntar si va a haber una próxima conferencia. Sí va a haber, voy a coordinar con Anita los temas y los tiempos. Sí, tengo algunos temas interesantes también, de viajes, por ejemplo, de la India, un genocidio del siglo XX de Camboya, muchas otras cosas. No sé si les interesa, pero sí, les voy a coordinar eso con Anita y les vamos a informar. Sí. Reuben, es que a mí también me interesa, yo sé que diste unas pláticas antes, hace como unas semanas, sobre la relación entre China y México. O sea, ¿qué pasa en estos momentos con la situación entre China y México? Ah, sí. ¿Se podría? Les debo eso. Sí, podríamos incluir un pequeño capítulo sobre eso. Es importante. Yo creo que sí. En pocas palabras, si quieren, les digo, y después podemos... Mira, la geopolítica del mundo está cambiando de una forma increíble. Hoy día, en el mundo hay dos fuerzas importantes, que son casi iguales, y no sé quién es más importante, Estados Unidos y China. Y todos los demás, ahora, China pretende sentarse en la cabecera del mundo y ser el número uno del mundo y desplazar a Estados Unidos de la hegemonía del mundial. Estados Unidos no se deja. Quiere decir, es una lucha muy importante. Les quiero decir que todos los países del mundo, inclusive México, pero todos los países, tendrán que tomar una decisión muy pronto con quién van. Si van con China o van con Estados Unidos. Porque no van a dejar estas dos fuerzas tan grandes que se van con los dos. Un ejemplo muy sencillo es Israel. Israel tiene lapsos muy importantes con China económicos. Ya les conté que el puerto de Haifa, que está ampliándose y renovándose, está haciendo una compañía china. Y nuestro amigo Trump ya regañó amargamente a Netanyahu, que está yendo con los chinos. Israel está dando alguna información o alguna tecnología muy importante a la China y esto no permite a Estados Unidos. Ahora, igual como el ejemplo que les di Israel, lo mismo va a aparecer con México y con todos los países del mundo, porque van a tener que dividir el mundo como en la época de la Guerra Fría entre dos partes importantes.
Y yo creo que México tiene mucho que ganar con China, pero de naturaleza y de geográficamente tiene que estar con Estados Unidos. Es el país vecino, exporta 85% de su exportación a Estados Unidos. En fin, México todavía tiene que escoger a Estados Unidos antes de escoger a China. Ahora, puede empezar a tener lapsos con China también, como hace Israel, de algunas exportaciones, por ejemplo, aguacate y todos los productos de exportación. Yo creo que en esto Estados Unidos no va a objetar tanto, ¿no? Si mandamos algunos tomates a China o algunos aguacates. Pero ese se está cambiando. Todos los países del mundo tendrán que tomar una parte en este juego. Sí. No te oímos. Tienes que apretar. Sí, que muchísimas gracias por la respuesta. Y bueno, yo creo que son temas muy interesantes, los cuales tú nos podrías instruir más. Ojalá y hables con Anita y sigamos escuchándote. Perfecto. Vuelvo a felicitarte y a decirte de todo corazón, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Shabbat Shalom, y cuídense. Shabbat Shalom. Cuídense mucho.